Empezamos con la información en noticias de última hora. El presidente López Obrador le cobra los 26 mil millones de pesos en conferencia matutina a Salinas Pliego, que en estos momentos está chillando el señor. Está inconsolable, pegó el grito en el cielo y cómo no, si son miles de millones de pesos que efectivamente hay que decirlo, Salinas Pliego fue acumulando esta deuda porque estaban acostumbrados a vivir del erario público. Recordemos que Salinas Pliego tenía tratos con los expresidentes anteriores. ¿Qué es lo que pasaba? Que le decía a Peña Nieto, a ver, perdóname los impuestos y te mangoneamos. Eso es lo que hacían. Ellos estaban tras bambalinas, manejaban el recurso público tras bambalinas, hay que decirlo. Los empresarios anteriormente no tenían necesidad de ostentar un cargo público. ¿Para qué? Si tenían a don Peñejo como presidente de la República y les estaba otorgando fuero, les estaba entregando dinero, les estaba entregando beneficios a sus empresas, no había necesidad ni siquiera de revirarle a los gobiernos en turno. Pero ahora el presidente López Obrador le manda un contundente mensaje a Salinas Pliego. Ya no se pueden aplicar prácticas dilatorias. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, dice el presidente López Obrador, ya te amparaste mucho. Ya no puedes hacer que tarde más tiempo este proceso. Es decir, me pagas porque me pagas. Bueno, le pagas al pueblo de México, porque finalmente es los impuestos que debe TV Azteca y esos impuestos son para beneficios de la población. Están enchilados. ¿Y a dónde va a parar ese dinero? Por supuesto, a las obras eje de la 4T, pero también al Tren Maya. Vamos a ver parte de lo que dijo el presidente López Obrador en esta mañanera. Es que no funciona. Gracias. El Consejo de la Judicatura. Están ahí de floreros, porque eso es lo que deberían ellos llevar a cabo. Hay muchos casos de jueces que deberían de ser sancionados, pero no hay ni un juez en la cárcel, mucho menos un magistrado, ya no hablemos de ministros. Nada más, imagínense la sanción que debería de haberse aplicado desde la judicatura al ministro que mantuvo 10 meses guardado el expediente del pago de impuestos de Azteca, de 26 mil millones, 10 meses. ¿Y dónde está la justicia pronta y expedita? Porque me van a salir de manera leguleya, aunque no hay término. Es decir, no hay tiempo. Ellos pueden llevarse el tiempo que quieran. Que por cierto, después de 10 meses se votó el asunto, se regresa al juzgado y no son 4 juzgados. Y no vaya a suceder que se lleven otros 10 meses, porque ya tienen que resolver, en un sentido o en otro, ya tomar la decisión. Y no es un asunto personal, no es censura, nada. Es que hay una deuda de 26 mil millones. La autoridad competente, en este caso el Poder Judicial, tiene que resolver si es justo o no. Pero esto viene desde la época de Fox, ¿o cuántos sexenios? Ya con el de nosotros 4, ¿no? ¿Qué hace el Consejo de la Judicatura? Bueno, se puso bravo el presidente Albino y querido público, es que ya se habían pasado de rosca. Antes de comenzar, le pido por favor que comparta el video, le dé manita arriba y si es nuevo, suscríbanse. El maestro Albino Córdoba, como siempre, acompañándonos con sus excelentes comentarios. Te saludo con mucho gusto, Albino. Hola, Iber, Alejandro, amigas, amigos, un placer saludarles. Claro que cansa esta actitud por demás omisa de los jueces, omisa y sumisa. Por una parte, la sumisión ante el poder económico es algo que todos conocemos y hemos visto, y no solo eso, se han ido al extremo de sacar a cualquier personaje de prisión con el poder económico, no puede ser de otra manera. Nadie de nosotros, los mortales, podemos tener ese tipo de apoyos de los jueces. ¿Se imagina cuánto billete cobra un ministro? Porque vengas ese expediente de don Ricardo Salinas Pliego. Y aquí lo guardamos desde diciembre
hasta la fecha. Ahora sí que está contra las cuerdas Salinas Pliego. Ya empezaron a salir bueno, Salinas Pliego ya empezó a salir que es que los gobiernícolas, es que le dolió, le ha dolido. Y el presidente tampoco se iba a quedar callado al mensaje que lanzó Ricardo Salinas Pliego, decir, pues es que nosotros somos los chinguetas de este país, a nosotros no nos pueden molestar, a nosotros no hay quien nos tome la medida, no, la medida está tomada. Se pagan impuestos sí o sí, no hay un término medio. El hecho de que se encuentre en tribunales, por eso la menciona al Consejo de la Judicatura Federal, que en teoría, en teoría porque no es, en la práctica no existe, jueces y juezas federales, magistrados, ministros, todos deben ser llamados a cuentas cuando hagan mal uso de la justicia, porque ellos administran la justicia. Entonces, cuando alguien comete una omisión, una sumisión, un acto contra la justicia, debiera ser llamado por el Consejo de la Judicatura Federal. Pero como está a cargo de la misma Norma Piña, la ministra presidenta, también preside el Consejo de la Judicatura Federal, pues ese consejo se ha convertido en un florerote caro, un florerote inoperante, un florerote carísimo para el pueblo de México y que está al servicio de estos personajes. Entonces, a ver, ¿en qué tribunal se encuentra este expediente? Porque si una cosa o aspira Salinas Pliego es a no pagar, y esto ya le debió haber quedado claro con estas declaraciones del presidente. Deben darle adelante, y esto va a ser una tarea en los próximos meses. Sí, Salinas Pliego fue el mismo que le dio las órdenes al bigotón a la Torre para que sacara, ¿se acuerda de aquel tema de que los libros que son comunistas, otras sarta de tonterías? Pero en el fondo, el trasfondo siempre fue no pagar impuestos, y no es poquito dinero. Si 25,000 millones es la suerte principal, que es la cantidad que se adeuda, agréguele lo que se ha acumulado a lo largo de 4 sexenios. El último dato que obtuve de ese juicio que se está ventilando en tribunales es que alcanza los 40,000 millones de pesos. Y Salinas Pliego, el llamado tío Richie, con la mano en la cintura, dice, es que esos son juicios añejos. No, no hay fecha de vencimiento en juicios de ningún tipo, ni siquiera en penales. A menos que ya te hayan juzgado por una causa, no te pueden juzgar por la misma. Eso no opera y no procede en lo que es el juicio ejecutivo mercantil, que es el que tiene el sistema de administración tributaria en contra de la empresa, es la empresa Electra. Ya he visto a personas que han roto las tarjetitas esas de Banco Azteca. Es el negocio más rentable de Salinas Pliego, las televisoras, que ya tampoco tienen mucho rating, a no ser por los partidos futboleros, que es donde más o menos se alivianan, ya churronovelas, ya reality shows, ya telenovelas no pegan. Entonces, los contenidos de por sí son muy, muy flojos, muy laxos, muy huecos. Y entonces recuperar o perder en este caso un juicio contra el sistema de administración tributaria del país significa erogar, sacar de la cartera 40,000 millones de pesos más o menos. Eso lo determina el SAT, no lo determino yo, y cualquier persona que conozca más o menos de este tipo de juicios ejecutivos mercantiles, una es la suerte principal y la otra son los intereses que se van acumulando. Eso es naturalito. De tal forma que nos encontramos a un Ricardo Benjamín Salinas Pliego molesto porque le cobran impuestos. Usted no, don Ricardo, usted no paga impuestos. Claro, están al servicio del poder de la derecha, del poder económico, son parte de los aplaudidores de Norma Piña, son parte de los aplaudidores del llamado Poder Judicial, porque están a su servicio, no es que sean buenas gentes o que quieran la división de poderes. Tienen tanto dinero que es lo único que tienen luego. Ricardo Salinas Pliego va a pagar, y va a pagar pronto. El que el presidente de la República haya dicho hoy en la conferencia de prensa matutina, adelante los tribunales, a ver el Consejo de la Judicatura Federal, basta de tenerlos de florero. Es una presión, pero enorme.
enorme. La exhibida a Luis María Aguilar, esa ya quedó bien establecida por parte del presidente de la República. Pero ahora tienen que actuar los tribunales, es sí o sí. O sea, no pueden seguir dándole vueltas a un asunto que no tiene lógica más que pagar, porque los amparos tienen fechas de vencimiento. Hay un momento en que ya no se pueden amparar y le llegó su hora a Ricardo Salinas Pliego. El beneficiario de Salinas de Gortari con Imevisión, que de ahí surgió el emporio, todo esto, pues ha echado no solamente encima al presidente porque tiene derecho a reclamar este pago, es dinero de los mexicanos, ni siquiera es dinero del presidente. Y vamos a ver con qué sale ahora. Irá a sacar otro video, digo, porque el que hizo no le pegó, no surtió el efecto que quería. Ahora, ¿con qué cuento nos va a querer dar a tole con el dedo? ¿O cuál dedo me chupo? Diría de otra manera. Señor Salinas, a ver si le quedan ganas de andar regalando $1,000,000, viejo excéntrico, junior baquetón. Pero bueno, ahí está la respuesta. ¿Qué le pareció la respuesta del presidente a su videíto que anda con todo, utilizando datos personales? Miren el video que hice, las libertades. Este es un país de libertades, Salinas Pliego, y el que las garantiza es el presidente de la República, Iber Alejandro. Así es, Albinito, lo dices de manera muy puntual, de manera muy correcta. Le cobraron 26,000 millones de pesos y el enojo, o sea, ¿quién no se va a encabronar porque le cobren tal cantidad de dinero y mucho menos a un evasor fiscal? Eso es lo que es Salinas Pliego. Por ahí, recuerdo hace poco, hubo una entrevista con el Escorpión Dorado y salía este personaje y decía, oye, pero dicen que tú debes impuestos. No, yo no debo impuestos, deben mis empresas y si quieren que les cobre. Se sentía impune el señor, es de esos personajes que dicen, soy ratero y qué, a mucha honra. No, es que no hay que pagarle al gobierno porque el gobierno se queda los impuestos y los impuestos los usa para quedarse el dinero, el presidente de la República. Bueno, este señor es de los que piensan que la moral es un árbol que da moras. Pero recordemos, dentro de lo que cabe, tiene algo de razón Salinas Pliego, y es que ese era el modus operandi de Peña Nieto. Describe a la perfección cómo se movía Calderón, cómo se movía Vicente Fox. O sea, todo el dinero de los impuestos, que la etimología de la palabra lo dice, son impuestos meramente. Entonces ellos actuaban de esta manera, se quedaban el dinero, beneficiaban al primo, al hermano. Hoy no sucede eso y les duele mucho. ¿Por qué? Porque el presidente demostró ser un hombre de un talante moral increíble, porque ahora de un talante muy alto, porque el presidente no miente, no roba y no traiciona al pueblo. Se le olvida ese pequeño detalle, pero que es muy sustancial en estos momentos. El presidente no roba como Peña, el presidente no es Peña, no es Borolas, no es la Chachalaca, no es Cedillo y mucho menos es Carlos Salinas de Gortari, ¿verdad? Entonces, si aquí estamos hablando es con fundamentos, y el señor tiene razón, pues antes, de hecho, el mismo pueblo de México decía, pues sí, ¿para qué pago mis impuestos? ¿Para qué pagamos impuestos si no te arreglan las calles? Si hay fenómenos, no es el primer fenómeno que ocurre en México que devasta una entidad federativa como lo es Otis. Le recordamos el terremoto del 85, los fenómenos que han surgido a través de la historia. Te entregaban colchitas, si te iba bien te daban unas láminas, por supuesto, a cambio de tu voto. Pero el día de hoy el presidente está entregando refrigeradores, colchas, está entregando estufas, está entregando de todo en seres domésticos. ¿Para qué? Para que se levante y se reactive la economía de Acapulco. Eso no sucedía anteriormente. Entonces, entendemos que Salinas Pliego se quedó en la arcaica forma de hacer política de los prianistas. Hoy vivimos tiempos de una revolución, la revolución de conciencias, y esa vino con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, pero, y bueno, lo dices correctamente. Sin embargo, hay una situación que se debe
resaltar en este sentido. A ver, si tú no me pagas impuestos, los demás me van a reclamar. Les estoy cobrando a todos los que antes se sentían hechos a mano y que no pagaban impuestos. Incluso los ciudadanos podemos reclamar, ¿por qué no? ¿Por qué no vas a pagar impuestos? Si yo pago, todos pagamos. Claro, todavía hay quienes se evaden, pero son los menos. Entonces, debe quedarle claro a Salinas Pliego que esa etapa dorada de los machuchones del billete ya pasó a mejores tiempos. Hoy todos pagan impuestos, todos, y todos pagamos impuestos, los hemos pagado siempre, pero Salinas Pliego se quedó en el avión de que pues ellos, como son los dueños del dinero, no pagan impuestos. Error garrafal. Paga Walmart, paga FEMSA, paga Oxxos, todos pagan impuestos. Y el que no paga impuestos, al tambo, que no creo que le vayan a llegar hasta allá. No quieren ir al tambo. Y aparte, para eso tienen al Poder Judicial. Si detuvieron una denuncia, que no detengan una orden de aprehensión y luego, pues con el fiscal que tenemos, ¿no? Poquito peor. Bueno, ahí la dejo yo, en eso concluyo mi comentario. Salinas